Emilio, estamos cerrando este 2024 y por supuesto también queremos hacer un repaso de todo aquello que ha pasado en la política europea y en la política comunitaria, ¿no? En el seno de la Unión Europea. Así que lo que nos has hecho es un decálogo, ¿no? De esas 10 puntos más importantes o un repaso de las 10 eventos más importantes que hemos tenido en este 2024 político en Europa. Vamos poquito a poco porque vamos a empezar por tres aspectos bastante importantes como es algo que nos suena, que parece que hace años que se cerró, que es el pacto migratorio, y obviamente también miraremos hacia Ucrania y Gaza, pero bueno, te lo dejo a ti. ¿Qué nos comentas en estos tres primeros puntos? Sí, a ver, básicamente hemos intentado ordenarlo cronológicamente, pero es difícil en el sentido de que hay temas transversales, ¿no? Durante todo el año, pero me parecía interesante, Adri, empezar con el tema del cierre del pacto migratorio, porque a mucha gente le parecerá que está muy lejos. El pacto migratorio se firmó, digamos, en el cierre de la presidencia española del Consejo, que fue finales de 2024, de 2023, pero el tema entró en 2024 como tema prioritario para la Unión Europea, porque tuvo que pasar, evidentemente, el filtro del Parlamento Europeo y de los distintos escalones, y hay que tener en cuenta que no ha entrado en vigor el pacto migratorio. Ahora mismo hay debate sobre si tiene que entrar en vigor en 2025 o se tiene que mantener la idea que se recoge en el texto, que es que entre en vigor en el año 2026. España está empujando, por ejemplo, porque se adelante, ¿no? esa entrada en vigor. Y como tú decías, pues Ucrania y Gaza son dos temas que tienen de clara actualidad para la Unión Europea. Gaza es verdad que en los últimos meses algo menos, pero también se heredó en la primera mitad del año lo más relevante en torno al conflicto palestino-israelí. Recordamos, por ejemplo, el reconocimiento por parte de España de ese Estado palestino o la reivindicación de la Unión Europea dividida en cuanto a los Estados miembros sobre si apoyar o no a Israel, pero que sigue siendo, lo comentamos aquí, el principal donante de ayuda humanitaria para Palestina. Con Ucrania, ¿hay novedades? Sí y no, es decir, la guerra, la invasión rusa está completamente estancada. Zelensky sigue pidiendo apoyo militar tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Luego profundizaremos en avances, digamos, políticos que sí que se han dado. La Unión Europea ha seguido ayudando a Ucrania tanto en el entrenamiento militar. Decía Kaja Kallas hace unos días que se han entrenado ya a unos 5.000 soldados ucranianos, no sobre el terreno, pero sí en países vecinos, en países miembros de la Unión Europea, y la ayuda económica sigue fluyendo. Vamos a ver si en 2025 se mantiene esta dinámica, sobre todo con tanta intensidad, que es otra de las grandes dudas. Y luego, claro, evidentemente el 2024, con todo este panorama, ha estado marcado sobre todo por las elecciones europeas, que nos dibujaron pues un Parlamento Europeo mucho más dividido que la legislatura pasada, un total de 8 grupos políticos con un ensanchamiento, digamos, hacia los extremos. Por ejemplo, ahora tenemos 3 familias políticas de derecha radical en lugar de 2, las 3 que son conservadores y reformistas, el grupo de donde están Fratelli d'Italia y Giorgia Meloni. Patriots, que es el grupo, los patriotas, que son el grupo fundado por Víctor Orbán, donde está Vox, y los soberanistas europeos, que es el grupo fundado, la familia política fundada por Alternativa por Alemania. Esas elecciones europeas también parece que nos quedan muy lejos, pero fueron en el mes de junio, es decir, teóricamente al final de la primera mitad del año, igual que después de estas europeas. De hecho, el resultado de estas europeas, Adri, fue lo que provocó las elecciones legislativas en Francia, que todavía están ahí con un resultado que dio victoria al nuevo Frente Popular, mayoría grupo mayoritario a la izquierda en la Asamblea Nacional, pero de los que Macron está pasando por completo. Luego comentaremos un poco más en profundidad, y que supusieron esas elecciones un fracaso para Marine Le Pen,
agrupación nacional, fue primera fuerza en Francia en las elecciones europeas. De hecho, se convirtió en el partido mayoritario en el Parlamento Europeo, pero acabó siendo tercera fuerza en las legislativas, para que también entendamos un poco cómo la gente no vota igual en todas las elecciones. Estas elecciones legislativas en Francia, como bien dices, resultado de esas europeas, me quedo en Bruselas, me quedo en el aspecto comunitario y muy relacionado con las elecciones europeas. La principal consecuencia, más allá de la convocatoria de elecciones en Francia, fue que tenemos una nueva Comisión Europea, que ha cerrado el acuerdo con el Mercosur, pero antes de estos dos momentos también repasemos lo que no sé si es una guerra comercial con China, pero que todos recordaremos también aquel momento, aquella noticia que repasamos aquí de ese órdago, de esas aranceles al coche eléctrico, y que aquí acabamos hablando del brandy, del aceite, del cerdo español. Recuérdanos un poquito qué pasó. Sí, esto es interesante verlo porque fue una de las prioridades que tuvo Ursula von der Leyen ya incluso antes de ser reelegida presidenta de la Comisión Europea, que fue básicamente iniciar una investigación sobre las ayudas estatales de China a la fabricación de sus coches eléctricos. Es decir, no es tanto que China fabrique con fondos públicos el coche eléctrico a nivel estatal, sino que ayude a sus empresas. Esto lo que provocaba, según la Unión Europea, era una desigualdad de condiciones en el mercado, distorsionaba el mercado, con lo cual Bruselas llevó adelante al máximo sus investigaciones, grabó con aranceles la fabricación del coche eléctrico chino, no la fabricación, sino tema de componentes, etcétera, etcétera, y China reaccionó o está reaccionando aumentando los aranceles a productos europeos, véase el brandy, véase, como decías antes, sobre todo los licores que tienen un nivel impositivo alto. En el caso de España esto puede afectar sobre todo, y suena simpático, pero a efectos económicos es un golpe duro, porque afecta sobre todo a la exportación por parte de España a China de los jamones. Este tema no está cerrado, pero sí se ha convertido en una de las prioridades o es un tema clave para la nueva Comisión Europea. Lo explicamos aquí, una Comisión Europea toda presidida por Ursula von der Leyen, pero con muchos cambios. La representante española es Teresa Rivera, ya no es Josep Borrell, ya es Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Justa y encargada también de competencia, es decir, de la relación o de los choques, por ejemplo, con las grandes tecnológicas, pero también con el fútbol, que también lo comentamos aquí cuando hablamos de la Superliga. Es una Comisión Europea que deja de lado el pilar social, no hay un portfolio de empleo, por ejemplo, y es mucho más transversal. Se centra sobre todo en la autonomía estratégica de la Unión Europea, en la producción Made in Europe, por así decir, y bueno, digamos que deja en un segundo plano, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo. Para la sorpresa de muchos, entre los que me incluyo, uno de los grandes pasos, si no el paso más importante recientemente que ha dado la Comisión Europea, ha sido cerrar el acuerdo político, es decir, el texto del acuerdo comercial con el Mercosur, después de 25 años de negociaciones. Esto yo te dije que me parecía imposible, pero a esto hay que matizarlo, es decir, el texto está cerrado, pero ahora tiene que pasar los filtros de los Estados miembros, es decir, del Consejo, donde Francia mantiene su veto. En principio se podrá aprobar por mayoría cualificada y no hará falta el sí de Francia, pero también necesita el visto bueno del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales y en el otro lado de los países individualmente del Mercosur. Con todo esto, a lo que nos vamos es a que una ratificación completa del acuerdo se dará, sí se da, que parece que sí, en verano, como pronto, o sea, faltan todavía unos meses.
Si le preguntábamos hace unos minutos a Fran qué carpetas quedaban abiertas en la política española, de momento tú también nos estás hablando de carpetas que quedan abiertas para este 2025, como el tema de los aranceles o de la guerra comercial con China, el tema del acuerdo del Mercosur, y digamos que para el final, en este repaso de 10 puntos de cómo cierra Europa el año a nivel político, nos hemos dejado cosas que, déjame decir irónicamente, ligeritas, porque se abren las negociaciones con Ucrania, Moldavia y Bosnia de cara a una posible adhesión, una posible entrada en la Unión Europea, pero tenemos al motor económico y casi político de Europa como Alemania, que se irá a unas elecciones, tenemos la vuelta de Trump, tenemos, casi reciente lo de Siria, ¿no? El cambio de gobierno en Siria, y veremos qué relación con la Unión Europea. Lo que digo, cositas ligeritas, Emilio. Sí, el elefante en la habitación, que es la ampliación de la Unión Europea, es verdad que ha habido grandes avances, apertura de negociaciones con 3 países, con Ucrania, con Moldavia y con Bosnia y Herzegovina. Parece que también va a haber grandes avances con Montenegro antes de que acabe el año, porque acaba de cerrar 3 capítulos más en ese proceso de negociaciones, y si no me equivoco, si no me falla la memoria, solo le quedan 2, pero esto contrasta, es decir, el querer ampliar por un lado, contrasta con la caída del gobierno en el principal país de la Unión Europea, que es el gobierno alemán. Colapsó la coalición semáforo, socialdemócratas, liberales y verdes, por desavenencias en la aprobación de los presupuestos. Olaf Scholz cesó al que era ministro de Finanzas, a Christian Lindner, a su vez líder del FDP, del Partido de los Liberales. Se presentó a una moción de confianza que ha perdido, con lo cual Alemania irá a elecciones federales el próximo 23 de febrero, con los sondeos bastante favorables a la CDU, a los conservadores tradicionales, con la extrema derecha, Alternativa para Alemania, como segunda fuerza. En principio, el esquema al que todos vamos es a otra gran coalición, bien sea solo de la CDU con los socialdemócratas o bien de estos dos con los verdes. Lo que sí ha dicho Scholz es que él en ningún caso sería vicepresidente de una gran coalición, como ya lo fue con Angela Merkel, vicecanciller, perdón. Ahora, todo este panorama de dudas, debates abiertos, inestabilidades, es, vamos a decir, peligroso, porque en el otro lado del océano venimos de una victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Esto lo que va a provocar es, primero, que nos preguntemos qué va a pasar con la ayuda a Ucrania, porque si Estados Unidos corta el grifo a Volodymyr Zelensky, la Unión Europea, diga lo que diga a Bruselas, no tiene capacidad para compensar. Y por otro lado, la Unión Europea se tendrá que hacer más responsable de sí misma en materia tecnológica, en materia comercial y en materia defensiva, de productividad, de desarrollo de capacidades militares, etcétera, etcétera. Esto es todo muy abstracto todavía, porque como Donald Trump no ha tomado posesión aún como nuevo presidente, tampoco conocemos al dedillo cuáles son sus planes. Y el último episodio del año, esperemos, es la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Esto para la Unión Europea es importante desde la perspectiva política y diplomática, pero también desde la perspectiva humanitaria, porque en 2015 el gran reto migratorio para la Unión Europea fue la llegada masiva de emigrantes y de refugiados sirios. Ahora parece que muchos de ellos van a querer retornar a su país una vez que se ha acabado el régimen de Al-Assad, y hay países en la Unión Europea, por ejemplo Italia, que ha suspendido la concesión de asilo a ciudadanos sirios. Otros, como Austria, son incluso más originales, porque se plantean ofrecer 1.000 euros por persona a aquellos que quieran volver a Siria, es decir, te pago porque te vayas. Modelos de gestión migratoria que, como vemos, bueno, pues son originales, como digo. Sí, ese modelo de gestión en realidad en España lo vimos hace unos años, el de pagar el billete de vuelta, me parece que era algo así con el compromiso de que no volvieses, pero tenías no era Siria, estoy
Estoy intentando recordar los países, pero recuerdo que había algo parecido hace unos años. Pero bueno, sea como sea, Siria, lo decía Emilio, esperemos, a ver, en realidad nos quedan menos de 15 días para cerrar el año, así que esperemos que realmente sea el último episodio de este año político, este decálogo que hemos cerrado de este 2024 político en cuanto a política europea.